Padre, en esta mañana estamos acá, Señor, como un domingo más para el calendario, pero un domingo diferente para nosotros, Señor. Porque cada vez, Padre, que nosotros estamos delante de ti para meditar, para escudriñar tu palabra, hay una bendición especial. Y queremos que este día, Señor, no sea diferente. Padre, hemos venido con muchas necesidades, unos de una forma, otros de otra forma. Pero queremos que tu Espíritu Santo se pasee a través de esta palabra, Señor, que vamos a meditar y que ella pueda llenar esa necesidad, Padre. Que salgamos gozosos, que salgamos bendecidos a través de ella. Quita cualquier preocupación, toda distracción. Haz que podamos centrarnos en tu mensaje y que Él pueda hablarnos como siempre tú lo has hecho, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tratar, hermano, un tema bastante importante y es el hecho de que a veces pareciera que no tenemos la fe suficiente para creer o esperar lo que Dios ha prometido para nuestra vida. Muchas veces lo que hacemos es que nos volvemos impacientes ante lo que le hemos pedido a Dios. Nos molestamos con Él y criticamos su proceder ante las necesidades nuestras que consideramos urgentes o perentorias. Y lo peor de todo, lo que nunca debería ocurrir, si hemos creído en Él, es que tomamos decisiones y un accionar totalmente diferente a lo que Él ha planificado para nuestras vidas. El tema que vamos a tratar hoy tiene como título Dios no tiene apuro. Recuerde eso siempre, hermano. Dios para hacer las cosas, Él no tiene apuro. Yo sé que el tiempo de Dios es eterno. Mejor dicho, Dios no tiene tiempo, como lo dice la Escritura. Pero Dios también sabe que el límite de nuestro tiempo acá en la tierra, máximo, como lo dice la Escritura, son 120 años, si podemos decirlo así. Dios tiene conciencia de nuestro tiempo, pero aún en ese tiempo, Dios no tiene apuro. He tomado dos ejemplos para tratar este tema y el primero lo vamos a conseguir en el Antiguo Testamento y nos vamos a situar en el libro, en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Todos nosotros hemos leído este pasaje. En Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos vamos a leer. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, en ese momento Abraham todavía se llamaba Abraham. Dios no le había cambiado su nombre ni a su esposa. Y dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa es una palabra que tiene fiel cumplimiento, porque como lo dice el Señor en su Escritura, el que lance una bendición
al pueblo de Israel será bendito. Y el que lance una maldición se tendrá que atener a las consecuencias. Todavía aquí en la nación de Israel no existía, pero ya Dios había dejado plasmado en estas palabras que le dice a Abraham, de quien saldría naciones y de donde nosotros hemos recibido también esa bendición. Ya esta bendición estaba aquí. ¿Recibirán bendición o recibirán una maldición? Dios muestra a Abraham lo que ha determinado para su vida. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le dice que se vaya de donde él vive, de su familia, que se aparte de ese lugar porque él tiene un propósito para la vida de él. Y este propósito viene de parte de Dios. No fue Abraham quien ideó hacer esto. Fue Dios quien lo llamó, porque Dios tenía un propósito para todos los seres humanos y lo iba a hacer a través de Abraham. Y vamos un momento a unos capítulos más adelante, 3 capítulos más adelante. Vamos a Génesis capítulo 15, y vemos acá que Dios le hace a Abraham otra promesa. Después de estas cosas, el versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aprópiese de esa palabra, hermano, como si Dios le estuviera hablando a usted, porque Dios también tiene un propósito para usted. Y estamos meditando en Abraham, pero esta palabra también es para nosotros en el día de hoy. Después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia, no me has dado un hijo. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el versículo 7 y en versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos ahora no solamente lo que Dios le ha prometido a Abraham, sino que le dice, tú tienes una necesidad y a través de esa necesidad yo voy a cumplir mi propósito. ¿Cuál era la necesidad de Abraham y de Sara? No tenían descendencia, no tenían hijos. Y Dios dijo, a través de tu necesidad yo voy a cumplir mi propósito. Y le prometió que tendría un hijo, que sería el heredero de todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Dios cumple su propósito a través de las necesidades nuestras, pero debe haber una perfecta armonía entre el propósito de Dios y nuestras necesidades. ¿Podemos entender esto, hermano? Es maravilloso cuando lo que nosotros esperamos de Dios, lo que le pedimos a Dios, lo que queremos de Dios, está en una perfecta armonía con lo que Dios espera también de nosotros, con lo que Él tiene planificado y trazado para nosotros. Pero vayamos a Génesis
un capítulo más adelante, y aquí es donde ocurre el desastre. Aquí es donde sucede lo que nunca debió haber sucedido. Y vamos a leer en los primeros 6 versículos. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y este viejito, ni corto ni perezoso, que dice la Escritura, atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esto era lo que Dios tenía planificado para Abraham. ¿Verdad que no? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Qué les parece, hermano? Un disparate. Pudiéramos decir que culturalmente, también es bueno que ustedes lo sepan, hermano, culturalmente esto era aceptable. No era que ellos cayeron en una perversión ni nada, porque culturalmente en aquel tiempo las esclavas o los esclavos eran propiedad del dueño, en este caso Sarai y Abraham. Y ellos podían disponer de sus esclavos, aún hasta matarlos, sin ellos tener ningún tipo de consecuencia en este aspecto. ¿Cuánto tiempo llevaba Abraham esperando la promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo? Aquí dice, al cabo de 10 años, Abraham había salido de la tierra y habían pasado 10 años. Todavía lo que Dios le había prometido a Abraham no había ocurrido. Y Sarai en ese momento, viendo que no pasaba nada de lo que Dios había prometido, se impacientó, no esperó. Y hicieron algo que no estaba en los planes de Dios. Abraham y Sara toman una decisión errónea, un error bastante terrible. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala decisión? Son muchas. Vamos a hablar aquí con respecto a lo que estamos tratando. Pero una mala decisión, hermano, trae consecuencias que a veces son terribles y que no podemos, como se dice, si yo no hubiera hecho esto, si esto pudiera regresar el tiempo, no lo haría así. En primer lugar, aquí pasó algo y lo vamos a leer en el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿cómo miraba ella a su señora? ¿Qué dice ahí? Con desprecio. Empezaron los problemas. Agar miraba con desprecio a su señora porque ella estaba embarazada y Sarai era estéril. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Por qué no juzgó Jehová antes de ella tomar esa decisión? Es ahora. Ahora sí. Antes no. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Si vemos estas
situación, hermano, muchas veces nosotros también cometemos errores, pecados, situaciones que no debieron haber ocurrido. Y esto trae celos entre hermanos, conflictos entre parejas, situaciones difíciles. Hay un distanciamiento entre la familia. Y yo sé que eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo mientras el pecado esté acá en la tierra. Estas cosas seguirán ocurriendo. Divorcios, situaciones que no deberían de ocurrir por una mala decisión. En este caso, hermano, esto está afectando todavía al año 2026. Esto trajo problemas generacionales. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que nació el hijo de Agar y nació el hijo de Sara. El de Agar se llamaba Ismael y el de Sara se llamaba Isaac. Pero no fueron solamente ellos, hubieron descendencia y descendencia. Y ustedes saben muy bien que de Ismael salieron los pueblos de Arabia y de Isaac salió el pueblo de Israel. ¿Hay guerra entre Israel y los árabes en este momento? ¿Sí o no? Y conflictos terribles. ¿Por qué? Por una mala decisión que ocurrió en aquel tiempo. Y a veces, hermanos, también nosotros cometemos errores que no se pueden tapar con un dedo. A veces hay situaciones, hermanos, que nos perseguirán hasta el fin de nuestros días. Por eso, hermanos, consulte a Dios, pídale a Dios, espere el tiempo suficiente que Dios le va a dar una respuesta. Tal vez le diga no, pero hermano, es una buena respuesta para nosotros. Es lo que Dios conoce nuestra vida perfectamente. Él quiere cumplir su propósito a través de nosotros, pero tenemos que escucharlo, tenemos que oírlo, así como nosotros nos ponemos a orar en silencio. En esos silencios que nosotros podemos pasar delante de Dios, ahí Él nos habla, su palabra nos habla. Y ahí podemos nosotros conocer qué es lo que Dios desea, lo mejor para nosotros. Hay otros problemas que son sentimientos de culpa. Esos son terribles, porque el sentimiento de culpa, después que uno ha cometido un error o un pecado, lamentablemente hay una ansiedad, hay una frustración en nuestro corazón por lo que hemos hecho y lo peor es una desesperación que lleva incluso al suicidio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos echar todas nuestras necesidades, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tendrá que cuidado de nosotros, ¿verdad? De todos nosotros. Hermanos, llevémonos solamente este pensamiento. Se le puede olvidar todo lo que hemos hablado acá. Pero llevémonos solamente esto. No debemos tomar decisiones apresuradas. No tomemos decisiones apresuradas. Esperemos con sabia paciencia el tiempo que Dios desee, el tiempo que Dios estipule, el tiempo que Dios tenga para darnos la respuesta que nosotros estamos esperando. Amén. No tenga temor de hablarle francamente a Dios. Señor, no tengo la fe suficiente. Háblame. Dime algo. Bueno, hermano, aquí está la palabra de Dios, la Escritura. Ella nos habla de lo que Él espera para nosotros. Y son cosas buenas, hermano. Son cosas maravillosas. El segundo ejemplo, hermano, lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento.
Nos vamos a ubicar en el Evangelio de Juan y vamos a estar leyendo en el capítulo 11. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así, hablando este capítulo de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y especifica el segundo versículo, que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ustedes recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Y dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Dios nos guarde a nosotros de problemas de salud, cualquier conflicto. Pero si un hermano nos llama o aquí el pastor nos dice, hay una persona enferma, hay que orar por él, ¿verdad que nosotros nos preocupamos y nosotros quisiéramos tener la solución para ayudar a esa persona, ¿verdad? Aunque sea un familiar que no esté en los caminos del Señor, pero solamente por el amor que le tenemos a ese hermano, oramos por esa persona y lo hacemos. Y si tenemos un medicamento, se lo hacemos llegar al hermano o cualquier cosa que esté a nuestro alcance. Pero ¿qué hizo Jesús cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo? Y aquí especifica, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué hizo Jesús? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque alguien nos diga a nosotros, hermano, no se preocupe, déjelo así en manos de Dios, ¿verdad que no es fácil? Y si la persona está gravemente enferma, pareciera que no es la respuesta que nosotros esperamos. Quisiéramos que hubiera una solución inmediata en un problema grave. Pero sin embargo, recordemos siempre, hermano, que Dios es el que tiene el propósito y el tiempo en sus manos. No nos impacientemos, no critiquemos, no nos molestemos. Aquí Jesús está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y más todavía lo dice específicamente, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El propósito, ahora Dios está en carne aquí en medio de nosotros. Y Él trae un propósito, hablar directamente a los seres humanos del amor, de la gloria de Dios. Hablarlo, hubo un fracaso motivado al pecado del hombre, al no entender cuando Dios le hablaba. Y ninguno pudo cumplir lo que Dios exigía para que ese pecado en el cual el hombre había caído pudiera ser subsanado, pudiera ser borrado. Tuvo que venir Dios en persona para que esto se pudiera cumplir. Y aquí lo dice específicamente, esto que está ocurriendo con Lázaro y lo que puede ocurrir en tu vida es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos, ¿verdad? Y dice el versículo 5,
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, a María, vamos a decir, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice aquí? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro, para nuestro bien. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Dios permita que nuestro tiempo sea el tiempo de Dios. Dios permita que nuestros pensamientos estén en armonía con los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Dios permita que lo que Dios desea para nuestra vida sea lo que nosotros le estemos pidiendo a Él. Amén. Pero, siempre hay un pero. Vamos al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Jesús se encontraba allá como a 15 estadios. ¿Usted sabe cuánto en medida? Porque ahorita me dicen 15 estadios, yo pienso que son los estadios de fútbol, estadios de béisbol que existen actualmente. Pero en aquel tiempo 15 estadios, 5 estadios era 1 kilómetro. Quiere decir que Betania estaba muy cerca, 3 kilómetros. Nomás necesitaba recorrer nuestro Señor Jesucristo para llegar ante la casa de Lázaro y sanarlo como ellos esperaban. Pero aquí dice que él llegó ¿a cuántos días? A los 4 días. Hermano, pero eso tenía un propósito también. No crean que fue que Jesús se durmió y perdió la noción del tiempo. No, Él lo hizo convencido de que esto era bien para nosotros, como lo vamos a ver. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro, para nuestro bien. ¿Cuál es la consecuencia, hermano, de que comprendamos incorrectamente el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios? ¿Qué problema trae cuando nosotros leemos superficialmente y no meditamos, no escudriñamos, no buscamos un texto que nos aclare un poco, no oramos para que el Espíritu Santo nos abra la mente? Dios para todos nosotros ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede decir no entiendo. No, hermano. Cegados hay unos que viven de espalda a Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu Santo quien nos habla de los planes y de los propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de una comprensión incorrecta? Vamos un momento al versículo 22. Aquí está Marta hablando con Jesús. Y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Ya murió. Ya el problema posiblemente no tiene solución. Mas también sé, todavía ella le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, que dice, Dios te lo dará. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dice Jesús a Marta. Sin embargo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús está hablando de una cosa y Marta está entendiendo otra cosa. También en el versículo 32, María también se acercó a donde estaba Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
María estaba más apegada a Jesús, escuchaba más el mensaje, pero igual que Marta, no había entendido cuando Jesús habló, les hablaba. Y muchas veces, hermanos, eso nos ocurre también a nosotros. A veces no entendemos correctamente el mensaje de Jesús. Y si eso ocurre, hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Escudriñemos la Escritura, hermanos. Tenga la plena confianza de que si usted lee la Escritura, no solamente oírla en la radio, oírla aquí los domingos, no, hermano. Todos nosotros estamos llamados a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y escudriñarla, meditarla. Hay una falta de fe por la comprensión incorrecta. Hay una falta de fe absoluta y eso lo podemos ver en el versículo 37. Lázaro ha muerto, Jesús no hizo nada. ¿Qué pasó? Y algunos de ellos, de los judíos que estaban allí, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, ¿verdad? Cuando el problema ya no tiene solución, ¿qué pensamos de Jesús? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Creemos que nos olvidó? ¿Creemos que no tiene el poder suficiente para resolver esta situación? Y perdemos la fe, perdemos la confianza en Él. Dejamos de orar. Llevémonos también esto para la casa, hermanos. No debemos censurar el proceder de Dios. Debemos conocer y entender correctamente el mensaje de su Hijo Jesucristo. Es un mensaje de amor, es un mensaje de fe y de una esperanza viva, una esperanza cierta. Pero también es un mensaje de poder y autoridad para cumplir todo lo que está escrito en su palabra. Recuerda, hermano, que todos nosotros hemos sido llamados ante la presencia de Dios, somos sus hijos y estamos llamados a hacerle peticiones porque Él va a responder. Pero no perdamos la visión, no perdamos el horizonte de que nosotros debemos conocer los propósitos que Dios tiene para este mundo. Dios ha venido a este mundo para que las personas se salven. Yo sé, hermano, que tenemos necesidades físicas, pero hay lo primero y después lo demás, como lo dice la Escritura, vendrá por añadidura. Debemos entender y conocer su palabra, hermano, correctamente. Es importante que nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro amigo, compañero de trabajo, el chofer del carro donde nos montemos, que Dios nos impulse a decirle a esa persona, Dios te bendiga por lo menos, que Dios te bendiga. Hay un Salvador, hay alguien que te puede ayudar, no soy yo no te puedo ayudar, no tengo las posibilidades, pero sí hay uno que te puede ayudar. Y te puede dar una paz que no te la va a dar el mundo, te va a dar una paz en medio de la tormenta. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Terminamos con esto, hermano. Dios cumplirá sus propósitos en ti. Yo sé, hermano, que a veces nos equivocamos, a veces podemos hasta cometer pecado. Pero abogado tenemos con Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. No para que nos desanimemos, no para que hayan sentimientos de culpa en nosotros, sino para que esa confianza, esa fe que tenemos en Él nunca decaiga, sino que por el contrario tengamos la plena certidumbre de que a pesar de las situaciones que ocurran, Dios va a cumplir un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito para la iglesia y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Lo que Dios tiene para nosotros es más grande de lo que esperamos. Sin duda, hermano. Nosotros le pedimos algo, Dios se lo va a dar aún más, aumentado, multiplicado, de una medida que usted no lo sabe. Pero confía en Él, espere en Él, no sea impaciente.
sea paciente. La espera en Dios no es pérdida de tiempo, como dice un autor, no es pérdida de tiempo, es parte de su plan. Dios no pierde tiempo. Nosotros sí podemos perder un tiempo valioso si tomamos una decisión apresurada. La espera en Dios no es pérdida de tiempo, es parte de su plan. ¿Por qué? Porque fortalece nuestra fe en Él, moldea nuestro carácter adecuadamente. ¿Cómo moldea nuestro carácter? ¿Quiénes éramos nosotros antes? ¿Quiénes debemos ser ahora? ¿Dónde podemos conseguir una paciencia que realmente nos ayude a tener un dominio propio y no tener una decisión errada? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da a nosotros la fe, el amor, la paciencia, el gozo, verdad? El Espíritu Santo. Él es el que va a ir moldeando nuestro carácter adecuadamente hasta que alcancemos la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a depender de su voluntad. Hermano, eso es lo más maravilloso que puede haber. Eso es lo mejor. Aprendamos a depender de la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres tú para mí? ¿Qué deseas que yo haga para ti? Yo sé que tú conoces mis necesidades. Ni siquiera he terminado el amén cuando ya tú me estás enviando la respuesta. ¿Sí o no? Pero yo sé, Señor, que van a ser más sí que no. ¿Por qué? Porque estamos actuando en su voluntad. Amén. Y para terminar, hermano, vayamos un momentico. ¿Cuáles fueron los resultados de este esperar en Dios? Génesis capítulo 21. Génesis 21, los primeros 2 versículos. Vean lo que dice aquí. Visitó Jehová a Sara. ¿Cómo la visitó? ¿Cómo la visitó? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara. ¿Cómo hizo? Como había hablado. Como había dicho y como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿En qué? En el tiempo que Dios le había dicho. Sara esperó 9 meses. No podía sacar ese bebé antes de ese tiempo. Le hubiera nacido prematuro, se hubiera muerto. Así debemos pensar nosotros, hermanos. Dios tiene un tiempo en el cual ese bebé se va fortaleciendo, se le va desarrollando el corazón, el cerebro, y nosotros esperando, la mujer esperando pacientemente los 9 meses para tener un hijo bello y hermoso, ¿verdad? Ah, no, todos nacieron feos porque ninguno dijo amén. Juan, capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees que Dios, verás la gloria de Dios? No era el propósito de Dios esperar. Los judíos en aquel tiempo creían que a los 3 días de una persona haber muerto, ya el alma se le había ido, ya esa no regresaba nunca. Por eso Jesús fue a los 4 días, hermano. Porque le digo algo, Dios va siempre en contra de las posibilidades, ¿entiendes? Siempre Dios obrará en contra de las posibilidades humanas, en contra de toda posibilidad. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces sucedió lo que tenía que pasar. Quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios cuando Él no nos responde?
¿Mm? O cuando Él nos dice que no, ¿cuánto le damos gracias? Señor, gracias porque no me diste eso, porque no me diste esa mujer, no me diste la casa, no me diste, gracias Señor por eso. Difícil, ¿verdad? Deberíamos hacerlo, deberíamos darle gracias a Dios, porque Él sabe de los problemas que nos estamos librando nosotros. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Los milagros de Jesús no es para llenarnos el estómago de comida o para que subsanemos problemas. Es verdad, Él está dispuesto a ayudarnos, pero glorifiquemos a Dios delante por nuestros hechos. Que todas las personas, cuando nos vean actuando, hablando, gritando, digan gloria a Dios. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Amén, hermano. Padre bendito, Señor, te damos toda gloria y honra en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Sabemos, Señor, quiénes somos, pero sabemos también quién eres tú. Tu palabra dice, Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, haznos creer, Padre. Haznos esperar. Quita toda crítica, toda incertidumbre, toda desesperación, toda frustración de nuestras vidas, Señor. Y pon en nosotros esa paz, pon en nosotros esa fe, pon en nosotros ese amor, pon en nosotros ese gozo, Señor, esa bondad de la que habla tu palabra, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda llenar nuestros corazones, Señor, y pueda suplir, como te lo hemos pedido, para toda necesidad que hayamos traído, Señor. Padre, que en primer lugar pensemos en ti, que antes de elevar una oración a ti para pedirte, podamos darte gracias porque tú estás en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque tú nos has salvado, porque nos has dado vida eterna. Y porque en medio de todo esto que está pasando acá en este mundo, tú estarás siempre con nosotros, Señor, para guardarnos, para cuidarnos, para guiarnos, Señor. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor.